Bueno, buenas noches para todos. Eh, Bienvenidos a la charla de esta noche. Tenemos entonces a el doctor Santiago Jaramillo. Él es médico general y el día de hoy nos trae la charla acerca de cáncer de colon y recto. Doctor, todo suyo el público. Listo, Juan David. Muchas gracias. Bueno, como ya dijeron, entonces vamos a hablar hoy sobre cáncer de colon y recto. Este va a ser el contenido, un poco de anatomía inicialmente, epidemiología, la clínica, diagnóstico, la parte de tamizaje que es como de las partes más importantes de la charla, la estadificación y algo del manejo. Recordando entonces la anatomía, tenemos que el intestino primitivo va a empezar su formación a partir de la cuarta semana y se va a dividir en tres partes, anterior, medio y posterior. La parte que nos importa en este momento es el intestino medio y el intestino posterior. ¿Por qué importa esto? Ya vamos a ver que la parte de la irrigación va a estar condicionada por esto. El intestino medio va a ir desde un tercio superior del duodeno hasta la mitad del colon transverso y el posterior de la mitad del colon transverso hasta el canal anal. Acá podemos ver, entonces, lo que nos importa en este momento, intestino grueso, es la parte del cuerpo que comprende entre la válvula iliocecal y el sigmoides. Está dividido entre colon ascendente, colon transverso y colon descendente. El colon ascendente y descendente son estructuras retroperitoneales, mientras que el colon transverso es una estructura intraperitoneal. Y tenemos acá en la parte superior el epiplón mayor, que es pues como la parte con la que tiene contacto con el estómago. Acá tenemos entonces la irrigación. A partir de la aorta va a salir entonces la arteria mesentérica superior, que esta a su vez va a dar tres ramas muy importantes, que son la arteria cólica media, arteria cólica derecha y arteria ileocólica. Y por el otro lado, la arteria mesentérica inferior va a dar también la arteria marginal, que esta a su vez va a tener una comunicación muy importante con la irrigación del lado derecho. Esto está dado así por lo que hablábamos ahorita de todo el origen embrionario. Y ya la parte venosa, tenemos entonces la vena mesentérica inferior, que se va a juntar con la vena esplénica y con la vena mesentérica superior para formar entonces la vena porta. Bueno, un poco de epidemiología. La incidencia del cáncer colorectal en Estados Unidos es de 151.000 casos aproximadamente. De estos 106.000 casos son de colon, el resto van a ser de recto. Tiene una mortalidad de 52.580 de estos casos pues al año. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos en hombres y la segunda en mujeres, qué pena, y la segunda causa de muerte en hombres. En el mundo tenemos entonces que desde 1992 hay un aumento de la incidencia del el cáncer colorectal en menores de 50 años. Vamos a ver que la mayoría de las guías nos empiezan a hablar es de pues el iniciar la detección, lo que vamos a ver ahorita en el tamizaje, principalmente en mayores de 50 años, eh, pero tenemos unas excepciones que va a ser personas con un antecedente de enfermedad intestinal inflamatoria, radioterapia abdominal, algún antecedente familiar o algún síndrome hereditario predisponente. En Colombia tenemos entonces una incidencia de 2.784 casos en mujeres, va a ser el tercer cáncer más común en mujeres, y en hombres 2.401, ocupando el cuarto lugar en cánceres más comunes en los hombres. Hablando entonces un poco como de la distribución del tipo de cáncer que se presenta pues en el colon, tenemos que la gran mayoría van a ser casos esporádicos. Una parte, digamos pues que bastante importante, 10 al 30%,
va a estar dado por el riesgo familiar y ya las del 1 al 5% son enfermedades polipoides. Ya vamos a ver un poquitico de eso. Bueno, hablando entonces de la clínica, aunque pues obviamente es bastante importante, tenemos que solamente la clínica en sí tiene muy baja sensibilidad como diagnóstico aislado. Síntomas comunes que pueden presentar estos pacientes: hematoquesia o melenas, dolor abdominal, anemia pues por la pérdida sanguínea, cambios en el hábito intestinal y pérdida de peso. Tenemos entonces acá una parte importante que es lo que les decía, como de la baja sensibilidad que tenemos como con los síntomas como predictor o pronóstico según los síntomas que se presenten. Si el paciente empieza a tener síntomas o ya tiene síntomas al momento en el que se dio el diagnóstico de cáncer de colon, esto nos podría estar hablando de que el paciente está presentando una enfermedad más avanzada con un peor pronóstico. Si ya presenta pues una obstrucción y o perforación, que es muy poco común, también condiciona una enfermedad más avanzada. Y el mejor signo pues como pronóstico, vuelvo a decir, de manera aislada, sería solamente el sangrado rectal. Bueno, hablando entonces un poquitico como de las metástasis del cáncer colorectal, tenemos 4 vías muy importantes, que son la vía hematógena, la vía linfática, por contigüidad y transperitoneal. Las zonas más comunes en las que vamos a encontrar metástasis de cáncer colorectal son los ganglios linfáticos regionales, el hígado a través del drenaje portal, pues por el drenaje venoso que ya vimos ahorita, el pulmón y el peritoneo. Hay una cosa muy importante que es la evolución adenoma carcinoma, que es esto que vemos acá. Por eso es muy importante el tamizaje de estos pacientes. Vemos cómo inicialmente se van a empezar a presentar pues diferentes anomalías y cambios pues como en el genoma, que van a predisponer pues la formación de adenomas, de pólipos, inicialmente pólipos, los cuales pues dentro de este van a estar los adenomas, y esos son los que terminan formando entonces el carcinoma. La idea pues entonces del tamizaje es lograr encontrar a los pacientes en estadios más tempranos y no llegar pues como al carcinoma en sí. Bueno, en cuanto al diagnóstico, estas son como las herramientas que tenemos para lograr hacer el diagnóstico. Vamos a hablar entonces un poquitico de ellas. Inicialmente entonces la colonoscopia es la herramienta más usada en el momento. Es una herramienta muy precisa, muy versátil, porque vamos a lograr entonces hacer una visualización directa de la lesión y además también podemos hacer biopsia. No solamente va a ser entonces diagnóstica, sino que con la misma biopsia podríamos hacer una extracción completa del pólipo, por lo cual pues podría también ser terapéutica. Otra cosa muy importante de la colonoscopia es que lograría detectar tumores sincrónicos, que está definido por 2 o más tumores en menos de 6 meses de un diagnóstico de un tumor primario, que esté separado entre uno y otro tumor por intestino normal y que no, pues por lógica, no sea una metástasis ni una extensión directa del cáncer primario. Tiene una sensibilidad del 94.7% en una revisión sistemática en pacientes ya sintomáticos que se hizo. Luego tenemos entonces la sigmoidoscopia flexible. Esta no es una opción, pues digamos, como en el momento tan usada. Solamente se va a estar restringida realmente en pacientes que tengan una masa palpable en recto. Y por lo mismo que veíamos ahorita de la parte del cáncer colorectal sincrónico y cáncer también secal en el lado derecho, no va a ser una herramienta muy útil. Luego tenemos entonces la colonografía por TAC. Es una
pues es más que una opción diagnóstica inicial, es más como un complemento en colonoscopias que no se lograron hacer completas por cualquier pues razón, ya sea por ejemplo imposibilidad del paso del dispositivo. También algo positivo es que puede lograr visualizar sincrónicos, pero no va a lograr superar en sensibilidad y uso la colonoscopia, por lo que les decía que también puede llegar a ser terapéutica y no solo diagnóstica. Una colonoscopia incompleta, el PIL-CAMP2, ninguna de estas dos realmente son muy usadas en el momento, y los marcadores tumorales que son también entonces en este momento bastante usados, no como única opción diagnóstica, sino como un complemento para toda la estadificación de los pacientes. Solo por sí solo los marcadores tumorales tienen muy baja capacidad diagnóstica porque tienen mucha superposición con enfermedad benigna y tienen muy baja sensibilidad para detectar enfermedades en estadios tempranos. Entre los dos marcadores tumorales que tenemos, entonces tenemos el el antígeno carcinoma embrionario, perdón, tiene una sensibilidad del 46% cuando se usa como única herramienta diagnóstica. Y tenemos que tener en cuenta que es un marcador que se va a ver alterado por muchísimas otras entidades, como por ejemplo las que tenemos ahí listadas: gastritis, úlcera péptica, diverticulitis, enfermedad hepática, EPOC, diabetes, pacientes fumadores y en general todos los estados proinflamatorios. Puede servir entonces como pronóstico y seguimiento. Realmente es como para lo que más se usa, no solamente para diagnóstico. Podemos tener entonces que un antígeno carcino embrionario preoperatorio de más de 5 va a condicionar un peor pronóstico para el paciente, y un antígeno carcino embrionario persistentemente elevado en el posoperatorio podría estarnos hablando de que aún quedó persistencia de la enfermedad tumoral en el colon del paciente. Otra de las herramientas que podemos usar es el CA19-9. Bueno, esta es como de las partes más importantes como para tener en cuenta como médico general, que es esta parte del tamizaje. Creo que es un tema que mm, siempre tenemos como muy enredado, y es cuándo hacer el tamizaje de los pacientes con carcinoma colorectal. Pues el tamizaje de carcinoma colorectal en estos pacientes. Tenemos entonces, si tenemos la sospecha diagnóstica inicial, pues nos vamos por todo lo que ya hemos venido hablando. Se hace pues el abordaje diagnóstico. Si no hay una sospecha, nos vamos a preguntar entonces inicialmente: ¿el paciente tiene factores de riesgo personales y o familiares para carcinoma, para cáncer colorectal? Qué pena. Si vemos que no, que pues va a ser la mayoría de la población, nos preguntamos qué edad tiene el paciente. Si es menor de 50 años, o sea, es una persona que no tiene, está asintomático, no tiene ningún factor de riesgo, es menor de 50 años, no tenemos que hacer ningún tamizaje. Si el paciente, por el contrario, ya tiene más de 50 años o más, mm, tenemos que hacer sangre oculta en heces o una colonoscopia cada 10 años, empezando desde los 50 años, para hacer pues como la parte del tamizaje. Esto es en pacientes, como digo, que no tienen ningún factor de riesgo. Ya nos vamos como por el otro lado, los pacientes que sí tienen un factor de riesgo, tanto personal o familiar, va a cambiar un poco pues como ya esta parte. La finalización pues como de este tamizaje se va a dar a a los 75 años. De aquí en adelante no se ha visto pues que realizar colonoscopias en estos pacientes tenga como un beneficio o una sobrevida mayor realmente. Este ya es el algoritmo como la otra parte. Denme un segundito para que no se corte esto acá. Está muy bien. Con ustedes. Bueno.
Entonces, esta es la parte ya como de antes, de cuando hay historia familiar de carcinoma, de cáncer colorectal o adenoma colorectal. Si vemos que lo que tenemos es un antecedente familiar de poliposis, vamos a hacer entonces prueba genética, pues en pacientes que tengan el antecedente, una prueba genética positivo o con criterios clínicos, pues de que el paciente tenga la enfermedad, vamos a tener que hacer colonoscopia cada año desde los 12 a 15 años hasta los 30, 35 años. Si en este tiempo el paciente no ha desarrollado pues la enfermedad, podríamos estar, digamos, un poco más tranquilos y continuar haciendo las colonoscopias cada 5 años. Si no es esta, pues, la poliposis familiar, nos vamos a preguntar entonces el número de familiares afectados. Si solamente es un familiar, ya sea de primer o segundo grado, vamos a preguntarnos la edad del diagnóstico, la edad a la que se le hizo el diagnóstico a ese familiar. Si es de 55 años o más, se va a hacer colonoscopia cada 10 años, como se hace igualmente en el tamizaje, pero lo que cambia es que se hace desde iniciando a los 40 años o 10 años antes desde que se hizo el diagnóstico. Cualquiera de las dos que se presente primero. Si se hizo el diagnóstico, no sé, a los 45 años, pues vamos a iniciar las colonoscopias en esta persona a los 35 años. Si el diagnóstico se dio, no sé, a los 55 años, pues vamos a iniciar las colonoscopias en el familiar a los 40 años. Si vamos a tener entonces ya todo lo otro se va hacia el otro lado del algoritmo. Es un paciente menor de 55 años, que es lo que tenemos acá, o hay dos o más familiares, ya sea también de primero o segundo grado de consanguinidad. A cualquier edad diagnóstica vamos a hacer colonoscopias cada 5 años, también iniciando a los 40 años o 10 años antes del primer caso índice, cualquiera de las dos, lo que ya les expliqué, cualquiera de las dos que se presente primero, o que cumpla los 40 años o antes de los 10 años antes del diagnóstico del caso índice. Otros escenarios que podemos tener antecedente familiar de cáncer colorectal no polipósico hereditario. En estos pacientes lo que vamos a hacer es pruebas genéticas, colonoscopia cada 2 años, iniciando desde los 20 a 25 años, 5 o 10 años antes del caso más joven, también del caso índice, lo que se presente también primero. Tenemos entonces ya acá, qué pena, es el carcinoma, pues antecedente familiar, no, pues, no hereditario, no polipósico, no hereditario. Vamos a hacer una toma de biopsia, continuar entonces las colonoscopias, ya en el caso pues de que se haga el diagnóstico, si es un cáncer de bajo riesgo, pues, y ya se hizo todo el abordaje y el manejo de esto, se va a continuar cada 5 años, si es intermedio cada 3 años y si es de alto riesgo cada año. En cuanto a la estadificación, tenemos entonces el TNM, no es la única herramienta diagnóstica que usamos, pero sí es la herramienta como más validada a nivel mundial. ¿Qué significa esto? T de tumor, N de nódulos y M de metástasis a distancia. Hago énfasis pues en la parte de a distancia porque no está incluido pues como toda la diseminación como por contigüidad del tumor. Entonces, pues es una tabla bastante larga que realmente no, pues, no es necesario uno tenerse que aprender en el caso en el que uno pues la necesite. En cualquier parte de internet se encuentra y uno ahí podría entonces hacer como la clasificación del paciente según todas las características que ya hicimos con todo el abordaje diagnóstico con las herramientas que ya vimos que se tienen que usar. Bueno, en cuanto al manejo, va a depender entonces. Si es un cáncer que encontramos pues localizado, con la misma colonoscopia, lo que les he explicado ahorita, podríamos hacer una polipectomía. Esto es
una herramienta, pues la colonoscopia bastante importante porque la mayoría de cáncer de colon van a surgir desde estos adenomas. Entonces, al lograr hacer una polipectomía, vamos a erradicar pues por completo el tumor. En la polipectomía se va a usar en casos en los que el tumor esté in situ sin invasión de la submucosa. ¿Cuándo vamos a usar entonces la cirugía radical? Cuando veamos que hay un pólipo pobremente diferenciado, pues que la histología del pólipo sea pobremente diferenciada, cuando la patología nos reporta que hay invasión linfovascular o perineural, cuando hay cáncer en los márgenes del tumor o cuando haya una invasión de la submucosa, ya no hacia los márgenes, o sea, hacia los lados, sino un margen inferior hacia la submucosa mayor a 1 milímetro. Menor a 1 milímetro, qué pena, o sea, invadió más de un milímetro. ¿Qué se hace en estos casos? Pues se hace una resección del tumor, pues en el caso en el que se pueda hacer, se hace una anastomosis y en otros casos se llegaría a necesitar una colostomía derivativa. Bueno, los casos en los que tengamos entonces cáncer localmente avanzado, tenemos estas tres herramientas. Inicialmente, pues está la cirugía, se haría resección como de la parte pues que esté como afectada, los órganos que estén en contacto como con contacto directo con el tumor y las otras dos herramientas que tenemos pues que podríamos usar son la neoadyuvancia y la adyuvancia. La neoadyuvancia es hacer ya sea quimio o radioterapia antes de la cirugía, eso con el fin de lograr disminuir el tamaño del tumor, como para lograr hacer una cirugía como mejor abordada. ¿Cuándo lo vamos a elegir? Cuando tengamos un cáncer localmente irresecable. Como les digo, si logramos pues como hacer una disminución del tamaño local del tumor, pues podríamos hacer una cirugía después de las terapias. Cuando tengamos también márgenes potencialmente comprometidos o pacientes médicamente inoperables. Su uso igualmente sigue siendo muy controversial, pues sí podría tener y se ha visto pues que tiene beneficio como a corto plazo para el abordaje de la cirugía, pero no se ha visto un beneficio a largo plazo en los pacientes que se usan neoadyuvancia versus los que no se usan. Luego de eso, entonces, pues la cirugía que ya les seguiría, la cirugía que ya les expliqué, y posteriormente está la adyuvancia. Acá tenemos también quimioterapia o radioterapia. Quimioterapia, después de la cirugía, ¿cuándo la vamos a usar? Cuando tengamos pacientes con sospecha de micrometástasis. Esto va a lograr pues hacer como una erradicación total de estas metástasis. También lo podemos usar en pacientes que sean ya estadio 3 en los que hayan ganglios positivos y en características clínico-patológicas de alto riesgo. Pacientes que sean un T4 basado en lo que ya les mostré del TNM, cuando en la muestra yo logre sacar menos de 12 ganglios, cuando la histología me reporta algo pobremente diferenciado y cuando hay invasión perineural o linfovascular. La radioterapia, en el caso de cáncer de colon, es muy controversial. Se usa más realmente es en cáncer de recto. Todo esto que estamos viendo es más centrado pues como en cáncer de colon, porque la parte de recto ya es un tema, digamos que aparte y un mundo, digamos, un poco diferente. Esto es lo que les traía. Como de resumen, creo que lo más importante es esta parte del tamizaje, tenerlo muy en cuenta. Esto es de la Guía de Práctica Clínica Colombiana del 2017. Ahí está disponible. Algo bastante importante que siempre tenemos que tener en cuenta, saber cuándo iniciamos los tamizajes en estos pacientes. Santiago, súper bien. Muchísimas gracias. Yo tenía una duda. En los pacientes, por ejemplo, que no tienen factores de riesgo, cuando estás hablando pues como de
cómo enfocarlos. ¿Mencionaste sangre oculta o colono? Yo por elegir cualquiera, o sea, son igual de valiosas empezar con cualquiera, hay un orden, ¿cómo Pues se...? a ver, la guía práctica clínica habla de las dos, ¿cierto? Beneficio de la colonoscopia, una vez más, pues como creo que he estado cansón diciendo lo mismo, es que no solamente es diagnóstica, sino terapéutica. Entonces, creo que al lograr hacer como una visualización directa, la mayoría de los casos sí se benefician más, es como de pues el tamizaje con colonoscopia, pues porque sangre oculta en heces nos podría dar positivo por muchas cosas, ¿cierto? Entonces, la guía, como te digo, incluye las dos, pero incluso en las recomendaciones, pues acá vemos que están las dos, pero en las recomendaciones eh, empiezan es a nombrar realmente la colonoscopia. Listo, Santiago, muchas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta, duda o quieran complementar algo. Listo, bueno, entonces yo creo que eso sería todo. Santiago, muchísimas gracias por la charla, súper completa, súper clara. Y pues creo que se logró el objetivo, que era más que todo como el énfasis que hiciste en lo del tamizaje, que pues lo primero que vamos a hacer la mayoría de los que estamos aquí es pues médicos generales y creo que ese era como el mensaje grande, como cómo enfocar a estos pacientes pues basado en factores de riesgo. Exacto. Muchas gracias a todos por asistir. Recuerden que dentro de 8 días seguimos pues con el módulo de oncología con el enfoque del cáncer gástrico. Muchas gracias Muchas y nos vemos gracias. dentro de 8 días. Muchas gracias.